Ya. Acá de estos jóvenes queda una colita. Este el problema lo vimos perdón, ¿están viendo ustedes el ejemplo 2 o no? Sí, profe. Ya, ok, gracias. Sí, profe. Esto lo vimos ya en la sesión pasada. Este es un estanque de almacenamiento de petróleo y lo que quería mostrarle cómo se aplica en forma simple los mismos conceptos que nosotros hemos visto y claro, con algunos agregados que tienen que ver un poco con los criterios de diseño. Se trata de un estanque que tiene 22 metros de diámetro y unos 10 metros de altura. Claro, que tiene un techo, ¿cierto? Que es para que no le entre el agua nomás acá, ni la humedad. Y se supone que se llena con petróleo hasta acá. Petróleo que se sabe que es más liviano que el agua. Y cuando se tiene un fluido que es más liviano que el agua, se trabaja con el gamma del agua. ¿Ah? El petróleo es más liviano que el agua, por eso que flota y ustedes lo ven en las manchas, en los puertos principalmente. ¿Eh? Bueno, aquí el estanque se hace de plancha, porque no hay ninguna plancha tan grande de 10 metros de ancho por 70 y tantos metros de largo, ¿cierto? Para después cilindrarla. Entonces se hacen anillos y se aprovecha como la presión varía, ¿cierto? Linealmente de acuerdo a la profundidad. Entonces tenemos presión, ¿cierto? Aquí en el fondo mucho más grande que acá arriba. Entonces la idea es que si las planchas son de 2 metros, ¿cierto? Al ancho, y los largos son de 12 metros, los que son las planchas, estos se sueldan, ¿cierto? En forma así que no aparezca nunca una unión con 4 planchas, este 3, tiene 1, 2, 3, ¿cierto? Siempre 3, no 4. No se acepta eso de 4 por el peligro que significa la confianza tan grande en la unión soldada, que siempre puede haber problemas. No es que se hace así. Entonces se aprovecha de utilizar distintos espesores porque las presiones van variando. En realidad no se toma la presión, de acuerdo a la norma de PI, no se toma justo en la parte de abajo, que es la que tiene más presión, sino que se toma un pie más arriba, ¿ah? Es un pie. O sea, 25 centímetros del fondo, ¿cierto? De 25, no, pues esos son 30 centímetros que son 12 pulgadas. Un pie más arriba que el fondo, ¿ya? Claro, porque uno aquí queda sobrado cariño para el resto de la plancha, porque solamente la presión tan grande está en la parte de abajo de cada plancha. Entonces nosotros podemos determinar el espesor de la plancha ocupando la misma fórmula que tenemos nosotros para el sigma sub teta, que el sigma sub phi no existe por la presión, sí existe por el peso, pero eso no se considera el peso del planchaje. No hay presión, esto solamente tiene la presión del peso a la columna, ¿eh? Pero no existe, digamos, actuando la presión verticalmente sobre la tapa, por ejemplo, ¿eh? Porque eso está venteado, ¿eh? Ahí tiene una abertura, ¿cierto?, para que esté venteado la atmósfera. Entonces está la atmósfera por un lado y también está la atmósfera por el otro lado, por lo tanto no se considera, por eso que se dice la presión manométrica, ¿ya? Entonces, la fórmula es que P el sigma sub teta, P por D partido por 2 veces T. De aquí se despeja el T y nos queda que T es igual a P por D partido por 2 veces sigma sub teta. Y este se toma el sigma admisible. El sigma admisible es se utiliza un factor de seguridad, como se utiliza una plancha, por ejemplo, de A37 a 24, son 2.400 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿cierto? Dividido por 3 son 800 kilogramos el sigma admisible, de manera que en esta fórmula uno despeja el espesor de pared considerando la profundidad, porque la presión, ¿cierto?, es el gamma por la profundidad. Ahí está el gamma y aquí está la profundidad, ahí está el D, acá está el 2 y el sigma admisible, que es el sigma de falla dividido por 3, que es con lo que se utiliza cuando es solamente con presión y sin temperatura. Cuando hay temperatura se utiliza factor de seguridad 4. Entonces así podemos calcular cada una de las presiones, ¿cierto? El gamma por la profundidad, reemplazamos en esta fórmula y obtenemos los distintos espesores. Y los distintos espesores, lógicamente, van a dar números bastante extraños, pero estos números incluso tan bajos, fíjense que aquí nos daría 0,275 centímetros, o sea, 2,75 milímetros,
que es algo muy delgado. Entonces existe una norma, porque si no, esto terminaría una delgada hojalata y se podría deformar con un golpecito leve. Entonces se utiliza, además se podría pandear esto, se utilizan espesores que tienen que ver con el mínimo, con el diámetro de esto. La norma dice ya si el diámetro es sobre 20 metros o 20 metros, en fin, se utiliza partiendo con un cuarto pulgada, una cosa así. Cuarto pulgada 6,35 milímetros, que es mucho más que esto. Así que cuando uno está calculando, cuando ya llega al espesor mínimo, ya sigue con el espesor mínimo para arriba, no calcula nada más, ¿ya? Eso es lo que pasaría acá, porque hay espesores bastante chicos, ¿eh? Ya. Pero es esta la misma forma. Lo único que cambia, tal como le expliqué en la clase, es que aquí se le cree totalmente a la soldadura, entonces se divide por un factor de lo que uno le cree a la soldadura. Cuando la inspección de la soldadura es visual, se utiliza 0,7, o sea, se divide por 0,7 y aumenta el espesor, ¿cierto? Si se hacen radiografías por punto, se utiliza 0,85, 0,8, 0,85, se divide por 0,85, y cuando es la radiografía es total a todos los cordones, se utiliza 1. Ahí se le cree totalmente a la soldadura. Salvo ese concepto. Y el otro es que uno le preguntan, bueno, ¿y cuánto quiere que dure este tarro? Mira, yo creo que dure hasta el término de los tiempos. Bueno, el espesor va a salir inmensamente grande, inútil, ¿cierto? En material de mano. Entonces dice, no, mire, por obsolescencia tecnológica, yo creo que 20 años será suficiente, ya. Entonces, pensando cuánto es lo que se gasta por año, porque hay que hacerle mantención, en fin, uno le agrega aquí el sobreespesor por el desgaste que va a sufrir por año, el número de años que hay, y ahí se determina el espesor. O sea, eso tiene que ver con el desgaste, ¿ya? Y esa es la única diferencia que es con respecto a todo lo que hemos visto, ¿ya? Con las herramientas que tenemos somos perfectamente capaces de trabajar de acuerdo a la norma API 650. Tenemos entonces que ya este tema lo tendríamos agotado, pero existe aquí tenemos un problema, ¿cierto? Ahí hay un problema que es sacado de un certamen. Fíjense que acá tenemos un tambor que está hecho de plancha de acero de esta forma. Aquí tiene el cabezal es hemisférico, y acá hemisférico también, pero para el otro lado, ¿ya? Esto es bastante peligroso por lo demás, ¿ah? Porque ha habido accidentes fatales con esto, ¿ah? Por eso es importante esto de la tapa. En estos puntos se crea unos esfuerzos por la fricción bastante grandes. Y si ustedes le meten mucha presión, esto podría soplarse para el otro lado, se produce un estallido, ¿ah? Bueno, pero veamos, supongamos que aquí está todo bien, que no hay problema, y nos piden determinar, ¿cierto? Nos dan el espesor, por lo tanto habrá que determinar los esfuerzos. El acero es A3724 estructural soldable de 12 milímetros de espesor y tiene 1200 de milímetros de diámetro interior, que es el que siempre se da, el diámetro interior, ¿ah? Y soporta una presión manométrica interior de 6 kilogramos fuerza por partido por centímetro cuadrado. Y nos piden determinar el esfuerzo del manto, en el manto cilíndrico, ¿cierto? Los esfuerzos de los cordones de soldadura. Fíjese que este cordón es un cordón helicoidal, esto hecho helicoidalmente. Esto es interesante porque se toma un fleje, una plancha, se llama, que enrollo, y se puede hacer esto automáticamente, ¿cierto? Tal como ustedes han visto cilindros de esta forma, el papel confort, por ejemplo, en el interior venía de esta manera antiguamente, así, de esta forma el cartón que está al final. ¿Ah? Entonces ahí ustedes tienen un ejemplo de que se puede hacer de esta forma helicoidal. Entonces piden, ¿cierto? Está soldado aquí, piden cuál será el esfuerzo de tracción que soporte el cordón de soldadura. Eso es. Y los esfuerzos en las tapas hemisféricas y representar esto en el círculo. Esa es la idea, entonces, jóvenes, de este problema que está planteado aquí. ¿Ya? Estaría la hélice, el ángulo de la hélice son 30 grados, ¿ya? Y lógicamente acá no tiene nada que ver con la hélice, ya la parte de la tapa, ¿ya?
Y entonces nosotros tendríamos que el elemento puesto así, en el arco, en el manto cilíndrico, aquí estaría el sigma sub phi, acá está el sigma sub teta, y sabemos calcular los esfuerzos, ¿cierto? Siendo que el sigma sub teta es igual a P por D partido por 2 veces el espesor, P es la presión manométrica interior, D es el diámetro interior, y este es el espesor de pared. De manera que con 6 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, un diámetro de 120 centímetros, estaríamos centímetros trabajando, y partido por 2 veces el espesor, que es 1,2, nos da 300 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado del esfuerzo sigma sub teta, que es el más grande, el que hace que esto se trate de romper así. ¿Ya? Y el otro es la mitad. Uno puede decir inmediatamente, el otro es la mitad, efectivamente, porque divido por 4 veces t y lógicamente da 150 la mitad de eso. ¿Ya? Teniendo dos ahora, ¿cierto? Tenemos que calcular en el cordón de soldadura. Este es el esfuerzo que soporta el manto cilíndrico. Este cupón que está aquí, ¿cierto? Está acá. Y aquí mismo podríamos decir, mi esfuerzo en la tapa es este, porque eso lo vimos en la sesión pasada, ¿cierto? Es 150. Pero nos falta el cordón de soldadura que está aquí. Y este está inclinado, ¿cierto? En 30 grados, que es el ángulo de la hélice. Por lo tanto, nos piden cuáles son los esfuerzos, ¿cierto? En este plano. Si este es el plano de esfuerzos X, que sería el sigma sub phi, esto tiene 30 grados, ¿cierto? 30 grados positivos este plano. Eso es importante saber cómo determinar el ángulo. 30 grados positivos, para ellos son positivos, contrario a los puntos de reloj. De manera que nosotros tendríamos que aplicar la fórmula, que el sigma sub u, ¿cierto? Es igual en este caso al sigma sub phi, más el sigma sub teta medio, más sigma sub phi, menos sigma sub teta medio por el coseno 2 veces 30 grados, y más tau, que es 0, ¿cierto? Este aquí es este 0, el tau phi teta, multiplicado por el seno 2 veces, pero ya sabemos que es 0. No hay que nos quedaría así, como está acá. Esa es la fórmula genérica, ¿cierto? Donde esto es 0, ¿cierto? Porque estos son los esfuerzos principales en el manto cilíndrico. No tiene esfuerzos constantes. Y reemplazándolo, ¿cierto? Ahí está con 150 el sigma sub phi más 300 sigma sub teta medio más 150 menos ahora 300 dividido por 2 por coseno 2 veces 30 por coseno 60 más 0 multiplicado por seno de 60, esto es 0, no incluye, y esto nos resulta, jóvenes, que el esfuerzo normal que hay aquí en el cordón, soportando el cordón de soldadura, eso es lo que debe soportar el cordón, es igual a 187,5 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Eso es lo que nos preguntaban. Y ahora lo otro, ¿cierto? Claro, se calcula el esfuerzo cortante, pero no están preguntando. El círculo de Mohr es fácil hacer, porque tenemos que estos son los esfuerzos principales, el sigma sub phi, el sigma sub teta, ¿cierto? Aquí dice, sí, sigma sub phi. 300, aquí está 300, y aquí está 150, y se puede ya trazar el círculo de Mohr, y aquí podemos llegar a esa traslación paralela, ¿cierto? Hacemos la traslación paralela aquí, ¿cierto? Pasando por el punto X, que sería el plano, el sigma sub phi, el que utilizamos como referencia, ¿cierto? Que es el X, y lo pasamos por acá, por el sigma sub phi, perdón, y aquí está el X, que ahí pasa, y corta aquí el círculo de Mohr. No es este el punto, ¿cierto? Sino que hacer el cambio, el esfuerzo cortante. El cambio significa trasladarse justo a este punto, donde ustedes se fijan que el sigma es el mismo, ¿cierto? ¿Y cuánto es este valor? Este valor son 187,5, ahí está. Y el otro, que es el sigma, el tau V, que podríamos calcularlo, ¿cierto? Resulta este valor acá, ¿no? Habría que aplicar la fórmula genérica para el tau V, que nos dice que es igual al sigma sub phi menos sigma sub teta dividido por 2, ¿cierto? Perdón, el tau es el tau, que es 0, ¿cierto? 0, el tau phi teta, ¿cierto? Multiplicado por el coseno, no importa, pero va a ser 0. Nos queda aquí menos sigma sub phi menos sigma sub phi menos sigma sub teta medio, multiplicado, ¿cierto? Por el seno de 2 veces el ángulo de 60 grados. ¿Ya?
y nos daría el mismo valor acá, ¿cierto? Que tenemos. Y aquí entonces estaríamos encontrando analíticamente el valor que está soportando el cordón de soldadura. Esto es lo que tendría que ser capaz de soportar. Y también el esfuerzo cortante que no nos interesa. Aquí este es el que interesa, esto es lo que tiene que aguantar el cordón. Y también lo haríamos en forma gráficamente, ¿ya? Trazando en la recta, ¿cierto? La inclinación, esta misma plano inclinado, ¿cierto? Que pase por el que utilizamos como referencia, que es este, pasando por ahí. Y donde corta el círculo no es aquí, sino que hay que cambiar la coordenada del tau, y eso significa trasladarse verticalmente, en este caso para arriba. Y ahí estaría el plano U con su par ordenado, que el sigma su U y el tau V, ¿no? Serían los esfuerzos, como lo indica acá, estos dos que están señalados aquí. Ahí tenemos una aplicación, entonces, jóvenes, de los esfuerzos. Y en las tapas ya sabemos que este está soportando los 150 y este también está soportando los 150, ¿cierto? Pero en compresión, ¿cierto? Eso es lo que está ocurriendo. ¿Alguna consulta, jóvenes? Al pasar el círculo de Moore, ¿Sí? ¿los tau están al revés o está mal escrito arriba? No, está bien. Porque dice tau sub x que es 150 y el tau sub y es 300, pero arriba dice que es al revés. Arriba el tau sub theta es 300, que es igual a x, pero está al revés, ¿o no? Arriba. No, está bien, porque se ha utilizado este como acostumbrado, tomamos este como plano de referencia, ¿cierto? No este. Y este tiene ¿Sí? 150. Entonces, Ujú. en el primero, en esta parte, el sigma sub K, ¿por qué dice sigma sub? Porque el X corresponde efectivamente al psi, a phi. ¿Ah? Está bien. Sigma sub X más sigma sub Y medio corresponde este al phi y este al teta. Este es el teta. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, son 150 más 300, y acá son 150 menos 300. ¿Ya? Se tomó este como referencia. Por eso que aquí, cuando hicimos la traslación paralela, ¿cierto? Aquí está el plano de esfuerzo X, aquí, ahí está súper ordenado, que es sigma sub phi y 0, ¿cierto? Sí, que arriba sale que sigma sub phi es igual a sigma sub i. Arriba, en lo primero. Dice sigma sub theta igual a p por d dividiendo t. Sigma sub teta, ya, perdón. Sí, tienes razón. Sigma sub teta es igual a sigma sub i y el sigma sub phi igual a sigma sub x. Sí, tienes razón, es al revés, ¿ya? Sí, es al revés. Aquí está mal. Sí. En esta parte está mal, ya. El resto está bien, está incluso está bien calculado, ¿ya? Gracias, voy a cambiarlo entonces en la cuenta, ¿ya? Ya. ¿Otra consulta, jóvenes? Bien, ahora pasamos a otro tema que es interesante, porque es una aproximación a esto, ¿no es así? Y es cuando hay algo de forma circular que está girando. Puede ser una rueda, puede ser un volante, puede ser un tarro, estos que son de horno. Molino, yo diría que no, porque los molinos giran bastante lento. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué esfuerzos se producen? ¿Ya? Esos esfuerzos son de tambores de pared delgada en rotación. ¿Ya? En caso, y también tenemos mucho en el mundo real los ventiladores. Los ventiladores también tienen esta forma. O hay tarros que están girando, qué sé yo, en fin. Entonces, por el hecho de estar girando, se produce un esfuerzo, ¿no? Se produce un esfuerzo, pero solamente un esfuerzo que equivale al sigma sub teta, no el otro, porque no existe. Se trata de esto. Si nosotros tenemos un anillo, por ejemplo, también puede ser un cilindro más grande, ¿eh? Lo importante es lo siguiente, que aquí está el radio y también tenemos, ¿cierto?, el espesor. ¿Qué espesor? El espesor de pared delgado. ¿Qué significa delgado? Que el espesor T es menor que la décima parte del radio, la 20ª parte del diámetro.
¿Ah? Entonces, cuando se cumple eso, nosotros podemos aplicar los mismos criterios que hicimos acá para el tambor de compresión. Pero aquí usted está claro que no hay presión. No hay presión, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando esto está girando? Está girando con un cierto omega. Si nosotros tomamos, ¿cierto?, un elemento de masa, que lo vamos a sacar con el largo es L, ¿cierto? Esto, pero acá tenemos que sería el largo este. Esta dimensión, esto sería igual a un elemento infinitesimal que un de teta sería, ¿cierto? Es R por de teta. Por lo tanto, nosotros diríamos que aquí hay un trozo de masa que por el hecho de estar girando, ¿cierto? Hay una masa por tener omega al cuadrado por el radio, aceleración centrípeta, y si la multiplicamos, ¿cierto? Ese es el multiplicado por la masa, la multiplicamos por la aceleración, que omega al cuadrado por el radio, tendríamos una fuerza. O sea, hay una fuerza que está actuando sobre esto para que gire en órbita circular en torno a esto. El que hay una aceleración centrípeta significa, ¿cierto?, que hay una fuerza de inercia, en sentido contrario, lo habíamos visto en mecánica, que va hacia afuera. Eso es lo que le llaman la fuerza centrífuga, centrípeta para adentro, ¿cierto?, que es la que necesita para que tenga una cierta aceleración o que esté rotando, ¿cierto?, que esté rotando. Entonces aquí nos aparece una fuerza que es como que estuviera actuando una fuerza para afuera, para que estos activadores circulares, ¿cierto?, esto sobre el resto es como que una fuerza. Si esa fuerza que va para afuera la dividimos por el área sería esta parte del perímetro de teta multiplicado por R y multiplicado por el largo, si dividimos por ese área, sería como una presión equivalente, y teniendo esa presión equivalente que sería igual que estuviera actuando una presión para afuera, nosotros podemos calcular el sigma sub teta. Esa es la idea, jóvenes. Entonces partimos, ¿cierto?, diciendo que esa fuerza de inercia radial es igual a dm multiplicado por la aceleración es v cuadrado partido por r, o omega cuadrado por r. Omega es la velocidad angular en radianes partido por segundo, ¿no? Y R es el radio. De manera que esta es la aceleración, ¿cierto?, centrípeta, y este es el elemento de masa. Y el elemento de masa podríamos decir que el elemento de volumen multiplicado por la masa específica, que es la densidad, ¿no? Entonces tendríamos que el de área, ¿cierto?, el de área expuesto allí, está, es igual entonces a R, ¿cierto?, por de teta, que sería esto multiplicado por L, que sería el largo para allá, ¿ya? El largo axial, ¿ya? Ese sería un elemento de área. Por lo tanto, si esta fuerza la dividimos por esto, vamos a tener una presión, ¿ya? Y dm va a ser igual al volumen, ¿cierto?, que el de área multiplicado por el espesor T, es el volumen de este, multiplicado por la masa específica, ¿ya? De manera que la presión equivalente, no hay presión, pero es igual como que si fuera una presión actuando, porque está la fuerza centrífuga y acá está el área donde está actuando, ¿cierto? La fuerza esa dividido por el de área, y tendríamos entonces que nos queda esto, la presión equivalente, porque no hay presión, esté por ρ, ¿cierto?, multiplicando esto, por de área, por omega al cuadrado por R, dividido por el de área, por esta de área. Se simplifica el de área aquí y nos queda T por la densidad, ¿cierto?, multiplicado por omega al cuadrado y por R. Esa es la presión equivalente. Por lo tanto, esto lo podríamos reemplazar en la ecuación que teníamos. El sigma sub teta, no sigma sub phi, porque nadie está ejerciendo una fuerza en el sentido, la dirección axial, ¿no? Solamente estaría esta, ¿cierto?, que el que une esto, ¿cierto?, y el que permite que esta cuestión esté girando con esa aceleración centrípeta. Entonces tendríamos, jóvenes, ¿cierto?, que el sigma sub phi es igual a 0, no hay. Pero el sigma sub teta es igual a P por D partido por 2 veces T. Como ya hemos calculado la presión equivalente, el ρ
por T, ¿cierto? Rho por T, por omega al cuadrado, por R, ¿cierto? Y esto dividido por 2 veces T, se simplificó el T, ahí nos aparece, se simplificó el T, y se simplificó el 2 y nos queda rho omega al cuadrado por R al cuadrado, ¿cierto? Aquí, ahí es donde se simplificó el T, está al revés esto, ¿no? ¿Cierto? Y aquí el radio, el diámetro se reemplazó por el 2 veces el radio, se simplificó el 2 aquí. ¿Eh? Aquí está 2 veces el diámetro y se simplificó el 2. Este primero, este después. ¿Y qué es lo que nos quedó? Nos quedó entonces que, sabiendo que el D igual a 2 veces R, aquí está reemplazado, ahí en esta parte, este está aquí. Nos queda entonces finalmente, jóvenes, que el sigma sub K, el sigma sub phi igual a 0, pero por el hecho de estar girando, queda esto que es igual, ¿cierto? P por D partido por 2 veces T, que es lo que está escrito acá, ahí. Nos queda que es, ahí está simplificado el 2, nos queda entonces que es rho por paréntesis omega, omega cuadrado por R al cuadrado, dejando estos dos dentro del paréntesis, que queda al cuadrado. O sea, reconocemos que esto que es omega por R es la velocidad circunferencial que está, ¿cierto? Que es omega por R. Por lo tanto, podríamos concluir que el esfuerzo que aparece sin que haya presión, pero hay una presión equivalente, el sigma sub teta, el sigma sub phi igual a 0, es igual a P a rho, la densidad, multiplicado por la velocidad. Así de simple, la densidad por la velocidad. Lógicamente, jóvenes, en estos casos, cuando hay omega al cuadrado por R, yo siempre recomiendo trabajar en el sistema internacional de unidades, y en ese caso, ¿cierto? El rho sería en kilogramos por metros cúbicos, el omega en radianes partido por segundo y el R en metro, ¿ya? ¿Cierto? Entonces uno trabaja, siempre cuando haya omega al cuadrado por R, qué sé yo, esas cosas, cuando haya aceleración, yo recomiendo trabajar en el sistema internacional de unidades. Después podrán ustedes hacer todas las transformaciones que quieran. Pero ahí está, pues. Ahí está, jóvenes, qué es lo que ocurre cuando hay algo que está girando. Mire qué importante, porque esto podría ser parte de un ventilador y más encima estarían las aspas para afuera, ¿cierto? Que también estarían causando una aceleración centrífuga para afuera, ¿cierto? Y eso significa que le estaríamos agregando a esto. Ahora, no resultan esfuerzos muy grandes, pero si hay otros esfuerzos, si hay presión interior, ya, bueno, ahí se van sumando. ¿Eh? Entonces, no se olviden que siempre que hay algo que está girando, van a ocurrir esta suerte de esfuerzos. ¿Qué significa eso? Que si empieza a aumentar la velocidad, puede llegar a ser la aceleración centrípeta tan fuerte que solamente por el hecho de que está girando, podría sobrepasar el valor del esfuerzo de falla y podría romperse el anillo cuando una velocidad muy grande. ¿Ya? Mira lo importante eso, ¿eh? Yo siempre les cuento a los alumnos que antiguamente existía un juego, jóvenes, que se llamaba La Ronda. Lo jugaban las niñas más bien, ¿eh? Se tomaban de la mano y empezaban ahí con alguna cantinela, andan dando vueltas con una canción. Y bueno, los hombres jugaban a otras cuestiones más violentas, ¿no? ¿Ah? Pero querían meterse para puro molestar. Entonces, lo que hacían los jóvenes, muchachos, era darle más velocidad. Todos tomados de la mano, más velocidad. O sea, aumentaba, ¿cierto?, el omega. ¿No? Estaba girando. Entonces, aumentaba el omega, ¿cierto? No aumentaba el radio, porque eso tiene que ver con los largos, la envergadura que tiene cada niño, ¿cierto? Pero sí aumentaba, ¿cierto?, el omega y al cuadrado. Entonces, el esfuerzo este era tan grande, lo que tenían que soportar las manos que estaban entrelazadas, que llegaba el momento que se soltaban, porque fallaba, cedía, y claro, que al desparramo en el suelo, ¿eh? Que eso es lo que pretendían los jóvenes. ¿Eh? Y ahí está precisamente esto, ¿eh? Eso es lo que ocurre. En los casos de los elementos de máquina, ¿cierto?, que estén girando, eso es lo que pasa, puede llegar a un valor del omega tan grande, claro que tiene que ser bastante grande, que podría, ¿cierto?, causar que se rompe esto porque no es capaz de soportar este esfuerzo a velocidad muy elevada. ¿Ya? Entonces, claro, esto hay que son velocidades, si ustedes llegan a calcular para cualquier ejemplo, son bastante elevadas. Pero, por último, estos se van a superponer con otros esfuerzos de la misma naturaleza, por ejemplo, con presión interior. ¿Ya?
pero no se puede descuidar. Siempre que hay algo girando, entonces van a existir este tipo de esfuerzos. Consulta, jóvenes. Si hay un cilindro con un líquido adentro, estas presiones se suman, la interior con la que generaría rotarlo. Claro, ahí es más complicado, que sí también está actuando, porque por lo menos el líquido va a girar no con la misma velocidad, en fin, no va a estar todo pegado con otro material que no sea líquido, sí se pega en los molinos, por ejemplo, ¿cierto? Y eso también está entrando, ¿ah? También entra la aceleración, porque está girando este otro material que estamos girando, efectivamente. ¿Ah? ¿Sí? También aparece una aceleración centrípeta, y el producto, ¿quién lo empuja para adentro? Lo empuja el casco, o sea, lo mismo que hay una presión para afuera acá. Efectivamente va a ocurrir eso, se agregaría. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bien, con esto nosotros hemos terminado el capítulo este de tambores de pared delgada, con los últimos ejemplos, sobre todo el tarro, o sea, almacenamiento de petróleo y ¿ah? Y les advierto, como les dije yo en la clase pasada, que para casos donde haya cambio de temperatura y donde haya presión exterior, no estamos capacitados a hacer eso, porque en la presión exterior ocurre el fenómeno del pandeo, ¿cierto? Y eso no lo sabemos tratar. Y el que quiera meterse ahí, que no es tan complicado, puede entrar si es que finalmente uno es ingeniero, ¿cierto? Un ingeniero va a salir a interpretar esto, se pueden meter al código LASME octavo, que es lo que contempla, ¿cierto? La presión exterior, que siempre es más complicado, ¿cierto? Porque existe el fenómeno de la inestabilidad elástica llamado pandeo, ¿ya? Pero si hay presión interior, nosotros no tenemos ningún problema en actuar, ¿ya? ¿Sí? Con esto entonces terminamos con este capítulo. Y vamos a pasar a un capítulo, jóvenes, que es bastante importante, no solamente para los electricistas, para los mecánicos, para todos, es importante. ¿Profe? ¿Sí? ¿Al final no va a haber laboratorio este semestre de ningún tipo? Sí, va a haber, ya hay ayudantes. Yo no sé si él se puso en contacto con ustedes. No solamente el ayudante de cátedra se ha puesto en contacto con Ya nosotros. yo le hablé ya a Diego, que el mismo que tuvo anteriormente, se demoraron bastante en concedernos ayudantes. ¿Ah? El sistema para seleccionar ayudantes es bastante poco amistoso, pero finalmente tampoco me habían asignado. Pero sí existe, así que van a ponerse en contacto él muy pronto con ustedes. Yo ya le di todos los correos a ustedes para que él se ponga en contacto, ¿ya? Ok. Bien, vamos entonces al tema que nos interesa ahora, que es la torsión de ejes y árboles. ¿Ven esa lámina ustedes o no? Sí, profe. Ya, ok. Torsión. Era importante esto porque, ¿cierto? Hay muchas cosas que giran, ventiladores, los ejes, los motores eléctricos, en fin, ahí estamos viéndolo muy a menudo. Y es importante, interesante saber cómo actuar en esos casos, ¿ya? La torsión, cómo transmitir potencia rotacional. Fíjense que conociendo la potencia en HP, porque es que más se estila, ¿cierto? Y la velocidad, que no se conoce, sino que se conoce la frecuencia en revoluciones por minuto en la RPM, ¿cierto? Nosotros podríamos determinar, ¿cierto?, cuál es el momento que existe, el momento torsional, y qué genera el momento torsional. ¿Ya? Eso es lo que nos interesa saber. Y eso, la torsión se produce en ejes y árboles. Los árboles son ejes que transmiten potencia rotacional y que tienen varias salidas, ¿eh? Varias salidas de potencia. Entonces tenemos nosotros que en el diseño de máquinas,
Y algunas estructuras se presenta frecuentemente la acción de transmisión de torque o potencia rotacional. Esta acción del rotor, del motor eléctrico, por ejemplo, sobre la carga se transmite a través del eje, ¿ah? Hasta el machón de acoplamiento, quedando el eje sometido a torsión. Esto que está dibujado acá, jóvenes, es lo que se llama el rotor del motor eléctrico. La otra parte es el estator, la parte que está estática es el estator, y esto es lo que rota el rotor. Y el rotor, ¿cierto? A través del por el momento electromagnetomotriz, ¿cierto? Comienza, ¿cierto?, a girar. Y transmite esa potencia de rotación a través del eje. Aquí está el eje. Y lo transmite a la carga a través del machón de acoplamiento. Aquí está uno de los machones, está el otro machón, ¿cierto? Y la forma que lo transmite, la más ordinaria, es con unos pasadores y con unas perforaciones, de manera que el otro machón, ¿cierto? Entran los pasadores en las perforaciones del otro, y las perforaciones de esta acoplan con los pasadores que trae el otro machón. Y el otro está transmitiéndole a la carga. La carga es floja, no quiere moverse, ¿eh? Entonces acá parte esto, ¿cierto?, con el momento electromagneto-motriz, ¿cierto? Y lo transmite el torque, de manera que la carga no quiere moverse, ¿cierto? La carga se mueve porque el motor la mueve. Y ejerce una oposición para el otro lado, no quiere que la mueva. Y mientras el momento del motor es más grande que el momento de la carga, esto se acelera para acá, empieza a agarrar vuelo, ¿cierto? Porque este es más grande que este, hasta que alcanzan, ¿cierto?, la velocidad de régimen de trabajo, y ahí son iguales los dos. Si analizamos el eje, entonces, tenemos por un lado el momento motor, y por otro lado el momento de la carga, y cuando está con velocidad constante, 1480 RPM, qué sé yo, en ese caso hay equilibrio, ¿cierto? Está con velocidad constante. No hay aceleración angular, hay equilibrio. O sea que los momentos son iguales. Esto es lo que nos interesa estudiar entonces, el eje. El eje, afortunadamente, son de sección circular. Yo les he contado por ahí que en algún tiempo existió un eje de una sección como un triángulo redondeado, que le llamaban el perfil K, que técnicamente era muy bueno porque no había concentración de esfuerzo, ¿cierto?, por el chavetero, en fin, pero prácticamente era muy malo porque ¿cómo tenían ustedes una máquina que hiciera una suerte de hoyo como un triángulo, una perforación? Y también cómo tienen un torno para que en vez de tener sección circular, ¿cierto?, nos diera esa sección extraña, ¿eh? Por ahí en la universidad, en esa época, ¿cierto? No se olviden que la Universidad de Ingeniería partió el año 47, ahí están como temas de memoria, ¿eh? Cómo construir el perfil K, cómo agarrar un torno y que el torno torneara esas cuestiones más raras, ¿eh? En vez de sección circular, que era secciones así como triángulos redondeados. Hay todo un desarrollo ahí, sobre todo en esa época en que había muchas cosas que la maquinaria era automática, pero con cosas mecánicas, como eran las antiguas máquinas de coser, ¿cierto? Era toda una maravilla, pero hoy en día todo eso está superado, ¿cierto? Y eso no duró más que lo que duró en el manual Schütte, que era de los alemanes, ¿cierto? El perfil K. Uno lo busca hoy en día en internet y no aparece nada, ya desapareció totalmente. Afortunadamente los perfiles siguen siendo, ¿cierto?, el circular, de sección circular, y eso es lo que nos interesa a nosotros. Y nos interesa saber qué es lo que pasa acá, porque está transmitiendo esta potencia rotacional, ¿cierto? Que nosotros la podemos calcular, la potencia rotacional, ¿eh? O el momento a través de la potencia rotacional y de la velocidad, ¿cierto? Físicamente lo podemos calcular. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que aquí, si pensamos que estamos en la mecánica de los sólidos elásticamente deformables, la deformación que experimentamos, ¿cierto?, el eje ese del motor, es lo mismo que si nosotros empotráramos el eje en la pared, no se va a mover, y este otro, en el otro extremo, ¿cierto?, le apliquemos un momento torsional, ¿ya? Lo que ocurre entonces con este trozo de eje. ¿Por qué se hace así? Bueno, se empotra aquí para ver cuánto se deforma esto con respecto a esto. Lo que va a ocurrir, ¿cierto?, es que el largo permanece invariable con el momento torsional. El diámetro también. Entonces, lo que acabamos de ver, ¿cierto?,
Si no hay deformación que se alargue o se achique, o no hay que aumente el diámetro o disminuya, significa que el sigma sub phi y el sigma sub teta valen, ¿cierto? Por efecto de eso, ¿cierto? Valen cero. Pero hay alguna deformación. Y esa deformación es que este plano gira con respecto a este otro. O sea, este punto que está aquí va a parar acá. Aquí está exagerada la deformación, ¿eh? Son, en la práctica, ciertos aceros que ahí mismo casi no se alcanza a ver. Por motivos didácticos está exagerada, ¿ya? Y esta línea, que nosotros la conocemos como la generatriz, y se llama generatriz porque si uno la gira en torno al eje, va a generar el manto cilíndrico, tal como lo vimos con el teorema de Papu en mecánica, en estática, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la deformación. Esta es la deformación. Si nosotros tomamos, ¿cierto? Un elementito acá, ¿cierto? Que está separado a la distancia x del comienzo y tiene un largo de x, ese elementito, ¿cierto? También va a ocurrir la misma deformación. Nosotros podríamos decir que aquí está el largo de x. Si tomamos además otra generatriz que está inmediatamente al lado, también va a sufrir la misma deformación, o sea, formar otra curva acá, y esa es la curva llamada hélice. Esta es la curva que da la vuelta, pues, ¿cierto? Y después, esta es la llamada hélice, ¿ah? O el helicoide. ¿Ah? Esa es la de los resortes de un helicoide. ¿Ah? En el mundo, ¿cierto? En general la gente le llama espiral, pero eso no es una espiral, la espiral es otra cuestión. La espiral, ustedes saben que es una cosa así que va de esta manera, así se va achicando el diámetro hasta que llega. Es una espiral. Pero esto no es una espiral, es una helicoide, una hélice. ¿Ya? Entonces, cuando los mecánicos dicen, sí, no tuvimos que cambiar el resorte espiral a la suspensión, ¿cierto? A la amortiguación, en realidad no son espirales, son helicoides. ¿Ya? Los fideos, que son los espirales, en realidad son helicoides, ¿ah? No son espirales, son helicoides. ¿Ya? Bueno, la hélice. Ahora lo interesante de la hélice es que el desarrollo de la hélice, el desarrollo, si ustedes sacan esto que está acá, lo que está en rojo, y lo aplanan, se llama el desarrollo, es un triángulo. Y lógicamente, como esto es perpendicular aquí, es un triángulo rectángulo. O sea que esto, al desarrollarlo, al estirarlo, esto es una línea recta. Sí, una línea recta. Eso ustedes lo pueden ver perfectamente. ¿Eh? Si ustedes toman un rollo de papel y lo empiezan a torcer así, van a formar un tubo, ¿eh? Tal como el cartón del confort, el que está en el interior, se van a dar cuenta que al desarrollarlo es una línea recta. O sea, el desarrollo, aquí ustedes lo ven, ¿cierto? Si lo miran de lado, está la curva hélice, van a ver una curva también conocida por ustedes. Esta la que está aquí con línea en raya, segmentada. Si lo ven de lado, aquí a través, si este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, si lo ven ustedes en el plano ZX, ¿alguien me podría decir qué curva se vería aquí? La segmentada. ¿Qué curva sería esa? En el espacio es una hélice. ¿Cuánto? No sabría decirle, profe. Ya, ok. Es una curva conocida por ustedes, se llama la sinusoide. Esa es la curva que verían ustedes. ¿Ah? Ah, La sinusoide sería esa. ¿Ah? Esa es la que ven ustedes así, si miran aquí en el plano, esta curva, esta se ve una sinusoide. ¿Ya? Claro, ¿sí? aquí una sinusoide con un, ¿cómo se llama? Una longitud de onda bastante largo, ¿cierto? Pero una sinusoide, ¿ya? Es una sinusoide. ¿Ya? Bueno, pero al desarrollarla ya no es, ¿cierto? Sino que es esto que está acá. Por lo tanto, si miramos esto aquí, ¿cierto? Esta es una línea recta, la generatriz, ahí está la generatriz, ¿cierto?
aquí está esta que es perpendicular, ¿cierto? Esta, al desarrollarla, ahí está la perpendicular. ¿Y cuánto vale? Vale phi por r, ahí está, phi por r. Y esta es una línea recta, esta es la parte importante. Esta es la línea recta. ¿Qué es esto? Si ustedes lo desarrollan, esto, ¿cierto? Es una línea recta. Ya. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Y si tenemos acá un tejo acá que está a la distancia x y tiene un espesor de x, ¿cierto? Estaría aquí un elementito. Ahora si tenemos otra línea generatriz, ahí está, de otro color. Y esta se va a formar paralelo allá, ¿cierto? Es otra sinusoide que estaría un poco desplazada, pero tiene el mismo diámetro acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si esto no aumenta el largo, ni disminuye, ¿cierto? Ni tampoco aumenta el diámetro, significa que el disco, un elemento del disco que está dibujado aquí, ¿cierto? Infinitesimal, está aquí, y esto sería un rectángulo o un cuadrado, si ustedes quieren, pero no avanza ni retrocede, por lo tanto permanece en el mismo lugar. Y aquí vemos que lo que es un rectángulo se transformó en un romboide o en un rombo, si son iguales. Para que un cuadrado se haya transformado en un rombo, ha sido absolutamente necesario que existan esfuerzos de cortadura. Aquí cortadura, cortadura allá, cortadura acá y cortadura acá. Entonces, la deformación que ocurre en la torsión nos hace inducir, ¿cierto?, que hay cortadura. Y claro, ahora podríamos pensar, jóvenes, en un número infinito de discos aquí, y lo que ocurre para que la generatriz se transforme en una hélice es que cada disco gira un infinitésimo, ¿ah? Un d phi, aquí está el ángulo de phi final, cada uno gira un d phi con respecto al anterior. Entonces ustedes piensen, jóvenes, que si hay un disco que gira un d phi con respecto a los, se produce un deslizamiento entre los discos. Y ese deslizamiento significa cortadura. Y el deslizamiento más grande se produce en la periferia. De hecho, el deslizamiento en el centro es cero. A medida que crece el radio, ¿cierto? Si tenemos otros, ¿cómo se llama? Tubitos, podríamos pensar más chiquititos, esos se tuercen en el mismo ángulo phi, ¿cierto? Pero esto sería phi por r más chico, este sería un triángulo más chiquitito, o sea, hay menos deformación, menos cortadura, menos torsión. Entonces podríamos decir, mire, ¿sabe? La cortadura va a ser directamente proporcional al radio, o sea, en la periferia se produce la cortadura más grande, porque ahí está la deformación más grande. Y eso es lo que vamos a estudiar, ¿ya? Y aquí nos podemos dar cuenta, jóvenes, ya lo sabíamos eso, que para ver la deformación gamma, es cuestión de superponer estos dos cuadriláteros, este sobre este, y vemos que la deformación, el ángulo, que es gamma, es este que está aquí. O sea, nosotros podríamos decir que gamma o tangente gamma, que es lo mismo, porque esto es mucho menos de 6 grados, va a ser igual a phi por r partido por L. Y esa es la deformación. Y si tenemos el gamma, ahí está, ¿cierto? Ese es el ángulo gamma. Ahí está el esfuerzo cortante para que el cuadrado se transformó en un rombo. La deformación es gamma. Y tenemos que tangente gamma es phi por r partido por L. Y si tenemos el gamma, nosotros podemos encontrar el tau, ¿cierto? Multiplicando el gamma por G, por el módulo de rigidez cortante o angular. ¿Eh? Así de simple. De verdad que nosotros, ¿cierto? Aquí lo mismo que le he dicho yo, el cilindro se tuerce pero no se deforma, o sea, no mantiene el diámetro y el mismo largo. O sea, cada elemento del disco que conforma el cilindro gira con respecto al anterior un infinitésimo, ¿cierto? Pero sigue siendo disco. Desarrollando la geometría deformada, se transforma en una hélice, se puede apreciar que el elemento cuadrado, comprendido entre las dos generatrices, entre esa y esta, el elemento cuadradito ese, ¿cierto? Y el disco infinitesimal se distorsiona transformándose en un rombo. Para que ello ocurra será indispensable que actúen esfuerzos constantes tal como están señalados aquí. Y esto es lo que nos interesa encontrar. ¿Cuál será el esfuerzo, ¿cierto?, debido a este momento sobre este material que tiene ese diámetro, ¿cierto?, y que tiene esta largo, ¿ya? Esa es la idea.
Entonces ahora nos metemos ya en la parte matemática. Nosotros tenemos que tangente gamma, que es igual a gamma para ángulos pequeños, menos que 6 grados, y aquí estamos hablando de segundo, ¿ah? De grado, es igual entonces, es proporcional al radio. Es de phi por R partido por dl. O sea, es phi por R partido por L, sería el gamma para la periferia. Y para el interior es directamente proporcional a R nomás, ¿cierto? Directamente proporcional a R. Entonces tau sería gamma por G, ¿cierto? La deformación multiplicada por la rigidez torsional. Y tendríamos entonces que si el tau es gamma por G, G es una constante, depende de gamma, y gamma depende directamente del radio. Del radio, ¿cierto? Porque esto ya sería una constante. Por lo tanto, jóvenes, si nosotros vemos la sección del eje, tenemos que aquí está el tau máximo y esto va linealmente para, ¿cierto? Así sería, porque depende linealmente del radio aquí de este. Ahora, si nosotros tomamos en un radio cualquiera, ρ, por ejemplo, el esfuerzo va a ser este que está en rojo. Y aquí nosotros podemos aplicar el teorema de Tales, podemos decir que el tau sub ρ, esa función de ρ, es esa ρ como el tau máximo esa R, ¿cierto? Como el tau máximo esa R. Por lo tanto, nos queda que el tau sub ρ es igual al tau máximo de ρ sobre R, aplicando el teorema de Tales de Mileto. Entonces ahora diríamos, mire, todos los que están a esta distancia ρ están soportando, ¿cierto?, el mismo esfuerzo. O sea, si tomamos nosotros una superficie anular aquí, están soportando todo el mismo esfuerzo. Si multiplicamos el tau por la superficie, vamos a tener una fuerza. Si esa fuerza, que estaría así, ¿cierto?, la multiplicamos por el radio, vamos a tener un d momento. Y si integramos desde aquí hasta acá, vamos a tener el momento que está soportando el eje, que es este momento que está señalado aquí, este momento. ¿Ya? Entonces la idea es esa, que a través del momento nosotros podemos llegar a determinar, ¿cierto?, el esfuerzo. Ahí tenemos la superficie anular en un anillo, que el de área es igual a ρ, ¿cierto?, 2pi ρ por d ρ, ese sería el de área. En este momento dejémoslo como el de área nomás. Por lo tanto, el tau sub ρ multiplicado por el área, esta área que está gris, sería igual a una fuerza que es tangencial, y esa fuerza multiplicada por el radio ρ sería un d momento. Estaría un d momento entonces igual a ρ multiplicado por el esfuerzo multiplicado por el área, que sería la fuerza que es tangencial. Por lo tanto, diríamos que el momento torsional, la suma de todos estos d momentos, que es los aportes en cada una de las áreas, sería integrar entre 0 y el área del tau, ¿cierto?, que es el tau sub ρ, que es tau máximo, por ρ partido por R, multiplicado por el ρ y multiplicado por el de área. Sacamos para afuera, lo que no depende de la variable ρ, ¿cierto? Y queda el tau máximo, que es el valor que no depende, ¿cierto? Este está acá, partido por R, y nos queda integral entre 0 y A de ρ cuadrado de A. Y esta integral la reconocemos, ¿cierto?, como momento de segundo orden. El momento de primer orden es ρ, integral de ρ por dA. ¿Y para qué sirve el momento de primer orden? Para encontrar centros de gravedad, tal como lo vimos en mecánica. Y aquí entonces reconocemos que está el momento, ¿cierto?, de segundo orden. Pero es con respecto a un eje perpendicular acá, por eso que se llama el polar. Este es el momento de inercia polar, ¿ya? Y ahí es el momento de inercia polar. Ese es el que nos aparece aquí. Sabemos entonces que el momento de inercia polar, el dipolar, es este integral, que es igual a integral en el área ρ cuadrado de A. ¿Ya? En centímetros a la cuarta, lógicamente, hay que dar eso, si la unidad que estamos utilizando es centímetro. Entonces nosotros diríamos que el momento torsional, ¿cierto?, es igual a tau máximo partido por R multiplicado por esto, que es el momento de inercia polar, con respecto a un eje perpendicular que pasa acá. ¿Ya? Y aquí se suele escribir de esta manera, que el tau máximo, que es lo que nos interesa, ¿cierto?, despejando esto, es igual a momento torsional partido por el momento de inercia
y el momento de inercia a su vez dividido por R, que es lo mismo que estuviera el R arriba. Y esto que está aquí, el momento de inercia polar dividido por R, el R se reconoce eso como el módulo de sección polar. ¿Ah? Módulo de sección polar. Es igual entonces al momento de inercia polar por el radio. Lógicamente esto va a ser en centímetros cúbicos. No tiene nada que ver con volumen, pero centímetros cúbicos. Ya que este centímetro a la cuarta, dividido por centímetros, son centímetros cúbicos. Por lo tanto, el esfuerzo se produce, ¿cierto? Sabiendo que el momento de inercia polar de un círculo es igual a pi por d a la cuarta 32avo, el módulo de sección polar, que es el momento de inercia dividido por el radio del diámetro medio, ¿cierto? Nos queda esto, pi de cubo 16avo. Recuerden que en mecánica se trabaja con el diámetro y no con el radio, porque lo que uno puede medir con el pie de metro directamente es el diámetro, no el radio. Entonces, esto es para la sección circular, jóvenes, que la vamos a determinar en detalle cómo se llega a esto. Pi de al cubo 16avo. De manera, ¿cierto?, que nosotros podemos, ¿cierto?, esto que está aquí, que el W, dividimos el momento torsional, lo vimos por el módulo de sección polar y obtenemos el esfuerzo cortante, el máximo. Lógicamente, los que están más adentro son linealmente dependientes del radio, por lo tanto, ¿cierto?, nosotros podríamos decir que en este caso el esfuerzo, ¿cierto?, es igual al momento torsional partido por el momento de inercia y multiplicado por el radio, pero el que está a la distancia ρ va a ser igual, el tau no es máximo, sino que el sub ρ va a ser el mismo momento torsional partido por el mismo momento de inercia, pero multiplicado por ρ. Porque son linealmente dependientes. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, jóvenes, lo que nos interesaba. ¿Cómo? A través del momento torsional nosotros podemos llegar a determinar, ¿cierto? Conociendo el módulo de sección polar, podemos llegar a determinar el esfuerzo que se genera en la transmisión de potencia rotacional. ¿Ya? Bueno, ahí un poco lo he mareado, pero no mucho con esta parte matemática, y ahora, ¿cierto?, lo que nos interesa es ver qué es lo del momento de inercia. Por lo menos el momento de inercia que nos interesa a nosotros, que es el momento de inercia polar de una sección circular, que ahí la dejé caer nomás, ¿cierto? Dije, pi de a la cuarta 32avo, ¿no? 32avo. Correcto. Tenemos un poco repetición de algo que ustedes han visto en matemática, en fin. Si nosotros tenemos una sección aquí, jóvenes, esto está fuera del programa, ¿eh? Es como un repaso. Si tenemos una sección, un área A, y aquí tenemos el plano, con esta sección, el X, Y, nosotros para el centro de gravedad tenemos el X raya y el Y raya, que eso lo sabemos calcular de la mecánica, la estática. Pero hay un elemento de área, ¿cierto? Se encuentra a distancia X del eje de las Y, se encuentra a distancia Y del eje de la X, y se encuentra a distancia ρ del eje de la Z. Entonces nosotros podríamos decir cuánto vale el momento de inercia de esto con respecto al eje X, ¿cierto? Un D momento de inercia va a ser el de área, ¿cierto?, multiplicado, ¿cierto?, por Y al cuadrado. Y con respecto al eje de la Y, va a ser el de área multiplicado por X al cuadrado, que es la distancia que se encuentra. De manera que nosotros tendríamos los momentos de primer orden, que es lo que utilizamos para calcular el momento de los centros de gravedad, diciendo que aplicando el teorema de los momentos, el momento que produce el área total es el A por el X raya con respecto al eje de la Y, va a ser igual a la sumatoria a los momentos que producen las áreas componentes. O sea, va a ser integral de X de A. Y así se calcula el X raya. Análogamente, ¿cierto?, aplicando el teorema de los momentos con respecto al eje de las X, ¿cierto?, el momento que produce el área total es el área multiplicado por el Y raya, que es la distancia de esta, va a ser igual a la suma integral, porque son elementos, de los momentos que producen cada una de las áreas componentes, de A multiplicado por Y, ¿ya? Y estos son los momentos de primer orden o momentos de área que sirven para calcular los centros de gravedad, los centroides.
Y los momentos de segundo orden, ¿cierto? ¿Cierto? Momento de inercia de área o momento de segundo orden son la integral, el I con respecto al eje X, ¿cierto? La integral, ¿cierto? ¿De qué cosa? De Y al cuadrado de A. La distancia que se encuentra el eje de la X, Y al cuadrado. Momento de inercia sub X, ¿ah? Sub X, X con respecto al eje X. Análogamente, con respecto al eje de la Y, la sumatoria integral de la distancia al cuadrado por dA, X al cuadrado de A. Momento de inercia sub Y. Acá tenemos el momento de inercia sub Z, sería integral, ¿cierto?, de ρ cuadrado de A, momento de inercia sub Z. Pero ahí tenemos nosotros que ρ cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿cierto? Por Pitágoras, porque son los catetos. Este es un cateto, este es el otro cateto. Y eso nos dice entonces que el IZZ va a ser igual al de área multiplicado por integral de X al cuadrado más Y al cuadrado. O sea, abriendo esto, nos queda que el IZZ va a ser integral de X cuadrado de A más integral de Y cuadrado de A. Entonces aquí reconocemos el I, Y, y aquí reconocemos el IZZ. Y ahí aparece el primer teorema de los momentos de inercia, que dice que el momento de inercia con respecto a un eje perpendicular al área, perpendicular al plano del área, el eje Z es perpendicular al plano del área, va a ser igual a la suma de los momentos de inercia con respecto a dos ejes coplanarios con el área, X y Y son coplanarios con el área, que son perpendiculares entre sí, X y Y son perpendiculares entre sí, y que se cortan por donde pasa el eje en cuestión. Ese sería el IZZ, va a ser igual al IXX más el YY. Ahí está anunciado entonces el momento de inercia de área respecto a un eje perpendicular al área es igual a la suma de los momentos de inercia respecto a dos ejes coplanarios con el área, perpendiculares entre sí y que se cortan por el punto donde pasa el eje en cuestión. ¿Eso qué significa? Que podría haber otro eje M y N, que son coplanarios con el área, perpendiculares entre sí y que se cortan por donde pasa el eje Z, también sería igual. O sea, el IZZ sería igual a IXX más YY más igual también al IMM más INN, donde M y N son coplanarias con el área y perpendiculares entre sí y que se cortan por donde pasa el eje Z. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos nosotros, ciertos jóvenes, tal como está anunciado acá, ¿cierto? Aquí está el eje U y el eje B, y el eje U y el eje B son perpendiculares entre sí, ¿ah? Y se cortan, ¿cierto? Son perpendiculares entre sí y se cortan por donde pasa el eje en cuestión, y son coplanarios con el área. Ahí está, ¿eh? Lo que le acabo de anunciar. Ese es un teorema, ¿cierto?, de los momentos de inercia. Ahora, cuando el centro de gravedad, coincide con este, ¿cierto? En ese caso coincide con el origen, en ese caso los momentos de inercia se pasan a llamar, ¿cierto? Ahí, como están en el mono acá, aquí está el eje X, aquí está el eje Y, y pasan por el centro de gravedad, ¿cierto? Los momentos de inercia, el X se llama I ecuatorial su X, porque está en el plano, pasa por el ecuador, y el Y también pasa por el ecuatorial su Y, y el otro, el Z que pasa por el centro, se llama el I polar. Porque coincide el origen, ya. El otro se llama bipolar. Y este es el que estamos nosotros, ¿cierto? El que nos interesa en el caso del círculo. ¿Y cómo se calcula? Ahí lo tenemos, lo vamos a calcular. Y ya sabemos el valor, ¿cierto? Tenemos que, si tomamos el círculo, que es nuestra sección, aquí tenemos el radio, el diámetro, este es el radio R, y aquí está entonces que este elementito que está acá, que es un anillo, que está soportando todo esto, el mismo esfuerzo cortante, ¿cierto? Nosotros tenemos que el área, el de área, es 2pi rho, una vuelta completa, 2pi rho por d rho. Es el de área. De manera que el momento de inercia es el área multiplicado, ¿cierto?, por la distancia al cuadrado, rho cuadrado. El rho cuadrado multiplicado por el de área, ¿cierto? El área es igual a 2 rho por d rho. Entonces, rho cuadrado multiplicado por el de área, que es el área del anillo,
¿vale? El perímetro, la vuelta completa multiplicado por el espesor, que es de ρ. La vuelta completa, 2πr multiplicado por el espesor de ρ. Y aquí podríamos, ¿cierto?, que sacar para afuera lo que no depende, 2pi no depende, se va para afuera y nos queda ρ cubo de ρ. Y la integral de esa es ρ a la cuarta entre 0 y r, ¿cierto? Eso, ¿cómo nos queda? Nos queda y por r a la cuarta medio. Si reemplazamos el radio por el diámetro, que es el diámetro dividido por 2, nos queda entonces que el momento de inercia polar de un círculo es igual a pi por d a la cuarta 32. Centímetro a la cuarta, si la unidad con que medimos el diámetro es centímetro. Es pi a la cuarta 32. Incluso ahora podemos calcular el W polar, ¿no? Hay que dividir por la distancia más alejada, que es el radio, ¿cierto? Esa distancia del radio, que es el diámetro medio. Si dividimos esto por el diámetro medio, nos queda pi de cubo 16avos, ¿no? Y ahí tenemos que el IXX, ecuatorial sub X, más el ecuatorial sub Y, que son iguales, porque el momento de inercia con respecto a este eje, las áreas están a la misma distancia que con respecto a este otro eje, tienen que ser iguales. Y con respecto a cualquier eje que pase por el centro va a ser igual. O sea, estos dos son iguales. Lo cual significa que el polar, este que acabamos de terminar, es igual a 2 veces el I ecuatorial sub X, que es igual también a 2 veces que el I ecuatorial sub Y. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que el I ecuatorial sub X, que es igual que el I ecuatorial sub Y, va a ser igual a este, el I polar que acabamos de determinar, pi de cuarta 32avos, dividido por 2, o sea, nos queda pi de cuarta 64avos. Conocemos entonces el momento de inercia con respecto a este eje del círculo y con respecto a este otro eje o con respecto a cualquier eje que pase por el centro. En torsión nos interesa este, pero estos otros nos van a interesar en flexión. Pero ya sabemos cómo se calcula. Pero este es el que nos interesa. Y ahora el W, ¿cierto? Claro, el W lo podemos decir aquí mismo, ¿cierto? El W va a ser pi de cubo, perdón, acá, pi de cubo 16avos. Es el que nos interesa para cualquier cálculo. ¿Ya? ¿Alguna consulta, jóvenes? Para un cilindro no macizo, por decirlo así, se restan los radios, ¿no es cierto? Para sacar el momento. Ah, ya. No tan simple, no es que se restan los círculos. Si ustedes tienen un tubo, por ejemplo, la sección de un tubo, ¿sí? El tubo no es un círculo completo, macizo, sino que de un tubo va a ser, podríamos decir que es el momento de inercia del círculo grande menos el momento de inercia del círculo chico. Y eso se puede restar porque tienen el mismo eje, son concéntricos. Efectivamente, el de un tubo es el momento de inercia del círculo grande menos el momento de inercia del círculo chico. Y eso se puede hacer, se puede restar porque tiene el mismo momento de inercia. Esa es la pregunta tuya. No sé si quedó satisfecha la... Sí, profe. Gracias. ¿Ya? Entonces es interesante. Los momentos de inercia se pueden restar, pero no los W, no los módulos de secciones o los W, no. El W siempre va a ser dividido por la distancia más alejada, y la distancia más alejada en un tubo es una sola, no son dos. ¿Ya? Si esto fuese un tubo, ¿cierto? La distancia, la más externa, la más alejada, esa es entonces para el W. Recuerden que para el W es la distancia más alejada. Se divide por la distancia más alejada. Ok. Buena la pregunta, porque claro, de repente uno tiene una sección que es anular. Por ejemplo, las brocas son, claro, que me extraña, porque las brocas no son circulares, ustedes tienen toda una hélice para adentro, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay para trepanar, para perforar rocas, para perforar, ¿cierto? Es un tubo. ¿Y por qué es un tubo? Porque por el centro va saliendo el material. Entonces, el momento de inercia ese, claro, en ese caso el momento de inercia de las secciones es un tubo, un anular.
Y ahí el momento de inercia exterior menos el momento de inercia interior. Y se pueden restar porque tienen el mismo centro. Si no tuvieran el mismo centro, no se pueden restar, ¿ya? Matemáticamente, ¿ya? Bien, ahora nos interesa la deformación que se produce en torsión. Nosotros tenemos el ángulo de que gira un plano con respecto a otro, ya sabemos calcular el esfuerzo, pero ahora veamos la deformación. El ángulo que gira, ¿cierto? Un plano con respecto al otro, separado a distancia, es el ángulo phi, tal como lo habíamos visto en el monito aquí, ¿cierto? Original. Este. Lo que gira este plano con respecto al ángulo phi, ese ángulo. Esto nos permite encontrar una relación entre el esfuerzo y la deformación angular, y eso nos va a permitir resolver la indeterminación estática. ¿Ah? Teniendo la relación entre la carga, el momento torsional y la deformación phi, nosotros podemos obtener entonces una expresión parecida a la ley de Hooke, ¿cierto? Que nos va a permitir resolver la indeterminación estática. Ahí hay que ponerle el ingrediente de la geometría, ¿cierto? Pero se puede resolver entonces la indeterminación estática, ¿cierto? Tenemos entonces que gamma es igual que la tangente gamma, que es igual a de phi, ¿cierto? En L multiplicado por R, ¿cierto? Y al final, en la periferia, el ángulo gamma es phi por R partido por L, tal como lo vimos al comienzo, ¿eh? Como la tangente de ese triangulito que está formado, ¿cierto? De la hélice. Y tau es igual a gamma por G, ¿cierto? Entonces tenemos nosotros que el tau máximo es igual al momento torsional partido por el momento de inercia polar partido por el resto del W polar, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos decir que el ángulo phi, este que está aquí, ¿cierto? Es igual a, podemos despejar este phi, va a ser igual a gamma multiplicado por L y dividido por R, ¿cierto? Ahí está. Pero el gamma es igual a tau partido por G. Igual a tau y el tau es igual a momento torsional, ahí está, momento torsional partido por el módulo de sección polar, ahí está el módulo de sección polar, y aquí nos queda multiplicado entonces por L, partido por R y partido por G. Fíjese que aquí ya tenemos el equivalente a la ley de Hooke, ¿eh? Porque ya tenemos la relación entre lo que se deforma, el ángulo phi, un plano con respecto al otro, y el momento torsional. El momento torsional, aquí el subíndice queda un poco separado, ¿ya? Entonces ahí está, ordenando esto, ¿cierto? Podemos simplificar por R, ¿cierto? En fin, nos queda que finalmente, esto es el equivalente a la ley de Hooke, ¿eh? A eso que ustedes decían en carga axial, ya sea tracción o compresión, que la fuerza es igual al módulo de elasticidad E multiplicado por la sección dividido por el largo, y eso por el delta L, por lo que se había deformado. Aquí también podemos decir que el ángulo, ¿cierto? El phi, en radianes lógicamente, es igual al momento torsional multiplicado por L, partido por el momento de inercia, y esto partido por G, que es la rigidez torsional, ¿cierto? O sea que aquí nosotros podemos, si conocemos el momento torsional, conocemos el largo, conocemos el momento de inercia polar, que ya lo conocemos, pi por diámetro a la cuarta, partido por 32 para esa sección circular, y conocemos el g, que son 5/13 del módulo de elasticidad, nosotros podemos determinar el phi en radianes. ¿Ya? Eso es. Y ahí tenemos el equivalente a la ley de Hooke, que nos va a permitir solucionar la inestabilidad estática, ¿cierto? En el caso de donde hay torsión. ¿Eh? Y es el ángulo de giro, un plano con respecto al otro. Esto es lo que se conoce como la rigidez torsional. Esto es lo que impide que se tuerza. Mientras más grande el G, mientras más grande el momento de inercia polar, más chico va a ser el ángulo, o sea, es más rígido, cuesta más deformarlo ante un momento torsional. Esa es la rigidez torsional. Ustedes entenderán que el momento de inercia ecuatorial multiplicado por E, que es parecido a esto, es la rigidez pero flectante. Mientras más grande es el momento de inercia ecuatorial
y más grande sea el módulo elasticidad, ¿cierto? Más grande va a ser la rigidez flectante, más se opone a que la deformen una viga. ¿Ah? Entonces eso como van a premiar nomás, ¿cierto? De lo que va a ocurrir más adelante. Entonces ahí tenemos los términos de G, la rigidez del material, ¿cierto? Que es 5/13 por módulo de elasticidad, y esta es la rigidez de la forma. Entonces tenemos la rigidez del material, G, y la rigidez de la forma, el bipolar. Y ambos es la rigidez del, ¿cierto? De la sección, donde interviene el material y la forma. ¿Ya? Ahí. L es la distancia entre los planos, el largo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, jóvenes, todos los ingredientes. ¿Cómo van a resolver un problema estáticamente indeterminado? ¿Ya? Si se tiene una barra cilíndrica de diámetro de sub A y de sub B, o sea, dos diámetros, una parte con diámetro de sub A y la otra de sub B, empotradas en ambos extremos, A y B, y aplicarle un momento torsional, en el cambio de diámetro, los momentos que reaccionan, ¿cierto? Los momentos que reaccionan en las paredes no se puede determinar por equilibrio mecánico del cuerpo rígido. Se trata, a ver si ahí está el monito. Fíjense que si ustedes tienen acá esta barra de sección circular, si tuviera el mismo diámetro, jóvenes, fíjense bien el problema que les planteo, si tuviera el mismo diámetro, está empotrada en A y está empotrada en B, y ustedes le aplican un momento torsional aquí, como con una llave Stilson. La llave Stilson es una llave que parece una F, que sirve para las cañerías. Y lo aplican justo en el medio, justo medio a medio, le aplican el momento torsional. ¿Alguien me puede decir cuánto vale MA y cuánto vale MB? Si tiene el mismo diámetro, es parejo esto, es totalmente homogéneo, empotrado en A, empotrado en B, y justo en el medio, que los vanos estos A y B son iguales. Aquí son distintos, pero imagínense otra situación hipotética, donde esto tiene un solo diámetro, empotrado en A, empotrado en B, y le aplican el momento justo en el medio. ¿Alguien me puede decir cuánto vale MA y cuánto vale MB, que son los momentos que hacen las paredes, donde está empotrada la barra? La mitad de MT, pero en dirección contraria. Correcto, la mitad en sentido contrario. Es efectivamente así. Y tú has resuelto un problema que mecánicamente no se puede resolver. Porque nosotros, para esta situación, tenemos que, hay solamente una ecuación que podemos plantear. Y esta ecuación, ¿cierto?, con respecto al eje X, momento con respecto al eje X, el único ecuación es igual a 0, por lo tanto, MA más MB menos MTE es igual a 0. ¿Cierto? Tenemos una sola ecuación y dos incógnitas, MA y MB. Pero por el hecho, ¿cierto?, que está en el centro, decimos, son iguales. Son iguales, los dos momentos son iguales. Por lo tanto, va a ser igual a MT medio. Pero si no está justo en el centro y las secciones no son iguales, ahí sonamos como arpavieja. Sabemos que MA más MB es igual a MT, pero ya no son iguales. Por sentimiento animal, no más jóvenes. ¿Quién creen ustedes que es más grande? Imagínense, lo colocar algo más sencillo que esto. Si la barra es de un solo diámetro, pero el momento no lo aplicamos en el medio, lo aplicamos más cerca de A, MA. ¿Entiende la idea? Lo mismo que les planteé recién, pero ahora ya no es en el medio, sino que más cerca de A. ¿Cuál de los dos momentos será más grande, MA o MB? MA. MA. Y ahí eso es solamente por sentimiento animal nomás, que uno se da cuenta, no, MA, tanto es así por el absurdo, que cuando MT está justo aquí, MA igual a MT y MB vale 0. Efectivamente, tienen razón. ¿Ya? Entonces, tratemos de resolver esta situación que es un poco más compleja. Y la complejidad está aquí, muchachos. Se puede resolver. Nosotros tenemos que, si aquí hay una línea generatriz que continúa acá, la línea generatriz, ¿cierto?
esto se va a torcer para allá. Como esto está fijo y esto está fijo, se va a torcer hacia allá. Y lo que se va a torcer es un ángulo fijo. Pero todo el material se tuerce el mismo ángulo, porque si así no fuese, se habría producido el cizallamiento, la cortadura, y estarían deslizando los planos y todavía no falla esta cuestión. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que gira el cilindro grande, igual que lo que gira el cilindro chico en este punto, en este plano. Y lo que gira es esta línea. Giró desde aquí hasta allá. O sea, ahí ya tenemos la ecuación geométrica. Ahora podríamos hacer diagrama de cuerpo libre de este tramo y podríamos hacer diagrama de cuerpo libre de este otro tramo. Y aplicar esta ley de Hooke que está acá. ¿No? Entonces diríamos que la ecuación mecánica es el sumatorio de momento con respecto al eje X, que sería este igual a 0, por lo tanto A más MB menos el M torsional es igual a 0. ¿Cierto? Pero no sabemos cuánto vale cada uno de estos, y este problema mecánicamente, jóvenes, no se puede resolver porque no hay más ecuaciones independientes, hay una sola y hay dos incógnitas. No se puede resolver por mecánica del cuerpo rígido, no se puede resolver. Lo vamos a intentar entonces resolver por esta relación que tenemos, que es similar a la ley de Hooke. Podríamos tomar el tramo A y podríamos tomar el tramo B por separado. Ahí tenemos el tramo A. Esta parte es la que nos gira, ¿cierto? Pero está lógicamente que aquí hay un momento MA, y aquí para que esto esté en equilibrio tiene que haber un momento igual que MA. Porque está en equilibrio, esto no está girándose, está acelerándose, no, es igual. Eso es lo que lo produce tanto el momento que se está aplicando como el tramo que hemos retirado. Pero el momento este tiene que ser igual a este otro porque está en equilibrio. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, la deformación. Esto es phi sub A. Y nosotros tenemos que, de acuerdo a la ecuación en amarillo, que phi sub A es igual al momento M sub A multiplicado por el largo A, ¿cierto? Y dividido por el momento, por la rigidez, que es igual al momento de inercia polar de esto, ¿cierto? Y el G. Ahí está el otro tramo. Otro tramo ocurre lo mismo. Esto es un equilibrio. Por lo tanto, si por acá se le está aplicando MB, la pared, por el otro lado, que quiera lo que está actuando, finalmente tiene que ser igual a MB para que esto esté en equilibrio. ¿Quién lo aplica? Lo aplica el tramo que hemos retirado y también lo aplica, ¿cierto?, al momento que está siendo aplicado. Pero es MB, no puede ser distinto. Y aquí también podemos aplicar que el phi sub B va a ser igual a MB, que es el momento que está soportando esto, ¿cierto? Multiplicado por el... claro, es multiplicado por el largo y partido por la rigidez, que es el G, que es el mismo G porque es el mismo material, pero el momento de inercia es distinto. Ahora que tendríamos dos ecuaciones. Una, ahí está, ¿cierto? El este, que sufre deformación esto con respecto a esto, lo que giró el phi sub A, ¿ah? de C, el centro con respecto a A, el phi sub A, es igual a MA por A partido por el largo A, partido por la rigidez, que es G por I. ¿Ya? Y lo mismo nos ocurre con el otro, ¿cierto? La otra ecuación aplicada para esto. Y la ecuación geométrica, que es la que falta, este phi sub A es igual a phi sub B. Son iguales. Esto es igual a este otro. Entonces, cuando nosotros lo hacemos iguales, ¿cierto? Ahí tenemos la segunda ecuación. Y aquí, ¿cierto? Nos queda que MA es a MB. Ustedes quieren, ¿cierto? Y si tenemos momento de inercia polar, es pi por d sub a la cuarta 32avo, el otro es pi por d sub b a la cuarta 32avo, ¿cierto? Se simplifica los 32, se simplifica el pi, y ¿cómo nos queda, cierto? Nos queda que el momento MA es a MB, como B es a A, y como d sub A partido por d sub B es a la cuarta. Entonces acá tenemos la segunda ecuación que nos permite resolver el problema, jóvenes. Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. La primera es la de equilibrio mecánico y la segunda es esta, ¿cierto? Y que no tenemos más incógnita, M sub A, M sub B. Todo el resto se conoce. Y así entonces somos capaces de resolver la indeterminación estática, joven, y hasta ahí llegamos por hoy porque hemos avanzado bastante en la torsión. Y vamos a continuar entonces en la próxima. Y les recuerdo entonces que el viernes a las 10 de la mañana, luego voy a tomar la prueba, y el sábado lógicamente no es la misma prueba. Al resto del curso que no pueda el viernes, ¿cierto?
se los voy a tomar el sábado a las 10 de la mañana también, ¿ya? Entonces les pido disculpas una vez más, jóvenes, me pasó, y lamentablemente no tuve un certamen de años anteriores para habérselo colocado. Voy a rehacer el mismo de lo que me acuerde, ¿cierto? Para planteárselo el día viernes y para el sábado hacer algo similar. Queda solamente a gusto de ustedes, jóvenes, si van a venir el día viernes o el día sábado. Lo que sí no pueden venir los 2 días, uno de los dos, ¿ya? No pueden venir los 2 días, ¿ya? Bien, pues jóvenes, hasta ahí quedamos por hoy y estaríamos entonces el día viernes y el sábado. El jueves tendríamos clase normal, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, Ya, ¿puede subir esta presentación? Esta sí, voy a decirle al ayudante que me la suba hoy día mismo, ¿ya? Ya, gracias. Aunque esto no entra para la prueba, ¿no? Sí, sí. Entra hasta lo que pasamos ahora de torsión, ¿no? O sea, de los... ¿cómo se llama? Sí, tambores de pared delgada, ya sea con presión interior o ya sea girando, ¿ya? ¿Sí? Ya. Ok, listo. Bien, pues jóvenes, hasta luego. Que estén bien. Chau. Ya, chao, que estén Chao, bien. profe. Chao, chao, chao. Profe. Chao.